Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, licen. Hola, muy buenas tardes.
Muy bien, chicas, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Ya, muy buenas tardes. Eh, por un par de situaciones. A ver, la primera, todavía me hace falta sacar promedios, pero hasta lo que llevo calificado, nada, no tengo mayor tipo de inconvenientes con ustedes. Sí, esa parte ya la entrega oficial de promedios, creo que la voy a hacer la otra semana, pero netamente informarles que no hay mayor inconveniente, no tengo. Sí, no he podido sacarlos porque, bueno, por ahí me pidieron un par de situaciones extras y adicionalmente a nivel de trabajo por ahí estamos con algunas cositas. Por ese motivo me he retrasado en esta parte, pero informarles de eso en primera instancia. Sí, la otra, enfocarnos también en la parte de trabajo que viene en este parcial. Como les había dicho, hay muchas cosas que van a ser prácticas y hoy empezamos con algunas cosas que son prácticas como tal. Sí, esa partecita como entrada dentro de esta parte de trabajo. ¿Ya? No sé si por ahí alguna duda o ya empezamos. No, profe, ninguna. Listo, gracias. Vamos a arrancar, sí. Eh, Voy a arrancar en primera instancia con una fase de trabajo que lo estábamos viendo la clase anterior y dentro de lo que vayamos avanzando les voy a ir desarrollando cierto tipo de preguntas que deberíamos involucrarlas dentro de todo el proceso. Sí, vamos a ir revisando algunas formas de trabajo y dentro de estas formas de trabajo ustedes siempre van a ser quienes elijan con cuál de ellas quedarse. Sí, eh, estábamos viendo sobre la parte de tablas, gráficos, imágenes, ¿ya? Y dentro de lo que veíamos a nivel de tablas, de gráficos y de imágenes, nosotros también podemos ir generando una tabla de contenidos, lo que comúnmente llamamos un índice. Bueno, en primera instancia voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Sí? Bien. Ya una vez que se comparte pantalla, voy a arrancar dentro de esta fase de trabajo como tal. ¿Sí? Y voy a hablar específicamente a nivel de esto, de gráficos, de tablas, de, de imágenes, dentro de lo que sería un cuerpo, dentro de lo que sería ya un desarrollo de un trabajo como tal. Sí, por lo general yo voy a tener unas líneas de código o líneas de escritura que vamos insertando y de ahí posiblemente yo vengo y voy a insertar una tabla. ¿Sí? Y en esta tabla yo voy a tener una serie de datos y registros. ¿Quién me ayuda con lo que era un dato? ¿Un dato era cualitativo o cuantitativo? Eh, Más allá de eso era numérico o alfanumérico. ¿Ya? ¿Pero qué era un dato? Algo que en sí no va a cambiar. Los datos pueden cambiar, María. Hay algunos datos que van a ser
casi inamovibles, ¿sí? Pero nos damos cuenta que con el pasar del tiempo podríamos ir modificando cierto tipo de datos. Por decirte, nuestros nombres, eh, en teoría, serían, ¿cómo se llama?, permanentes. Pero hoy, por medio de leyes, ya podemos modificarlos. Alguien por ahí que no esté a gusto con su nombre. Sí, ya. Pero no es Eh, nuestra etnia, nuestra raza, nuestro peso, las enfermedades. Eso creo yo que de pronto no se puede cambiar, ¿o sí? a ver, si hablamos de etnia, no específicamente de etnia, porque de acuerdo a convenciones de las Naciones Unidas, hablamos de que raza existe una sola, que es la raza humana, a nivel de lo que nosotros tenemos. Y bueno, en esta parte ya desde un aspecto hasta político, si cabe el término, yo lo veo desde esa manera. Sí, aquí todo está en cuestiones relativas de paso. Eh, Ahora, a nivel de etnia, sí, ¿qué tal si yo soy mestizo? Yo me autodefino como mestizo. Pero aquí en el país se ha dado también eh, cierto tipo de situaciones, ¿sí? Una de ellas nos dicen cómo te autodefines, cómo te autorreconoces. Pero al momento de conocer que en un concurso de méritos y oposición tú tienes un puntaje adicional si es que eres de una etnia minoritaria, mucha gente también ya se empieza a reconocer de algún tipo de etnia diferente a la mestiza. ¿Ya? Son cosas que se han dado, son cosas que posiblemente se seguirán dando, no sé. Entonces, son, son datos que van a ir modificándose a nivel del tiempo. ¿Ya? Nuestro peso se modifica a nivel del tiempo. Nuestra edad se modifica. Tal vez nuestra estatura puede ser un poco más permanente dentro de un espacio de tiempo. Sí, pero, perdón, básicamente son situaciones que deberíamos definir. Ahora, si nosotros hablamos en cantidad de registros a nivel de un dato u otro, nos vamos a dar cuenta que los datos en sí empiezan a variar dependiendo de las cosas como nosotros las vayamos enfocando. Sí, por decirte, yo voy a hacer un registro de todo lo que es el tercer semestre de desarrollo infantil y me puedes decir, todos los estudiantes de este curso son mujeres. Ahí ya, perfecto. Pero nadie quita que en un futuro posiblemente se incorpore un hombre. Entonces, desde ahí ya es obligación de que vayamos buscando ciertos tipos de datos que en un inicio parecerían que van a ser exactos y después nos damos cuenta que posiblemente no van a ser tan exactos como tal. Sí, entonces ese viene a ser uno de los aspectos, ¿ya? Explicando esta parte de datos específicamente. Ahora, la pregunta nuevamente llega, ¿no? ¿Qué es un dato? ¿Cómo nosotros podemos definir un dato? Listen puede ser la representación de una variable. Puede ser la representación, sí, no solamente de una variable. Ya vamos a entender un poco más acerca de esto de variables. Pero van a ser las representaciones. Ahora, ¿qué tipo de representaciones? Siempre suelo decir a mis estudiantes que no nos fijemos en cuestiones legibles o ilegibles, sino que hablemos específicamente de situaciones que tengan que ver con símbolos. Nuestro alfabeto que lo utilizamos es un conjunto de símbolos que posiblemente para nosotros es muy legible porque está la letra A, la letra B, la letra C. Pero sería bueno de preguntar a todas las personas que viven en países orientales, de pronto a ver si es que entienden nuestros símbolos, así como nosotros posiblemente no vamos a entender esos símbolos. Sí, van a ser un conjunto de símbolos, organizados y ordenados. Recuerden eso siempre a nivel de lo que es la parte de sistemas. Sí, nosotros siempre vamos a hablar de símbolos
ordenados y organizados en relación a las cosas que vamos teniendo, y eso nos va a dar siempre la parte de sistema. Y cuando nosotros hablamos de datos, estamos hablando justamente de sistemas, porque también es un conjunto de elementos. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Van a ser los símbolos que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Y qué van a hacer estos elementos? Estos elementos lo que nos van a ayudar, si están organizados de una manera correcta, si están organizados y ordenados de una manera correcta, nos van a ayudar perdón, a identificar cuestiones que para nosotros van a ser entendibles. Sí, hacia allá nos lleva esto de datos y ¿cómo se llama? Y cómo vendría su definición. Recuerden, cuando hablamos de datos siempre vamos a establecer que va a ser un conjunto de símbolos, ¿sí? O de signos ordenados y organizados que nos van a representar algo abstracto. ¿Por qué algo abstracto? Porque para nosotros va a ser de una fácil comprensión, pero posiblemente no va a tener una definición muy clara. Sí, ejemplo, nombre. Tenemos acá nombres diferentes como Alex, María, Isabel, y vamos perdón, vamos a tener una serie de nombres ahí. Ahora, preguntémonos nosotros siempre a cuántos Alex conocemos, y posiblemente ahí nos vamos a dar cuenta que va a seguir siendo algo abstracto. Para mí Alex va a representar mi nombre, tal vez para el entorno cercano de mi familia Alex va a ser la persona que es integrante de la familia, pero para ustedes Alex posiblemente va a ser alguien cercano a ustedes. Sí, entonces esa abstracción es la que nosotros deberíamos ir definiendo. Si yo hablo de María, también cuántas Marías nosotros conocemos, cuántas Michelle, cuántas Isabel, y así sucesivamente. Entonces, esto de los datos vienen a ser abstractos. Ejemplo, yo digo 47, sí, para ustedes el 47, ¿qué representa? Chicas. De pronto en una lista es el número que le toca a una persona. Ya, listo. Entonces sí se dan cuenta y posiblemente yo hice referencia de 47 de mi edad. ¿Ya? Entonces, esa parte es lo abstracto, es lo que puede ir cambiando de definición de acuerdo al sitio en que nos encontremos. Ahora, muy diferente si es que yo tengo con cabeceras mis datos, es decir, tengo nombre y ya está puesto Alex, tengo edad y está puesto 47, pero todavía no me representan cosas muy concretas. ¿Cuándo empieza a concretarse? Cuando nosotros hablamos de registro. Sí, ¿el registro qué es? ¿Qué era el registro? Chicas, ¿qué era el registro? Una lista que se tiene de cosas, personas, lugares. Ya, y si me refiero a los datos, ¿qué será el registro? A ver, ¿se recuerdan la definición de dato? Yo la verdad no me acuerdo. Dato es del conjunto. Recién acabo de decir. Signos organizados. Un conjunto de símbolos ordenados y organizados que me representan algo abstracto. ¿Ya? ¿Qué será un registro? La información. Ya, un registro es de información, sí. Pero ¿qué más podrá ser un registro? ¿Un conjunto de qué será? Un conjunto de datos. Un conjunto de datos ordenados y organizados que tienen relación entre sí y que me representan algo concreto. El dato es algo abstracto, el registro es algo concreto. ¿Por qué? Porque posiblemente estoy hablando del registro Alex
el registro que tiene de nombre Alex, de apellido Valareso, de edad 47, de profesión ingeniero en sistemas, ocupación docente de educación superior. Sí, ya estoy refiriéndome a algo mucho más específico, ¿ya? Perdón. Entonces, cuando yo voy a hacer referencia a un registro, voy a hablar de un conjunto de datos ordenados y organizados y relacionados entre sí. Porque yo puedo tener un conjunto de datos que no tengan relación y al final de cuentas eso ya no me representa un registro. ¿Sí? De manera gráfica, dentro de la tabla, por lo general lo vamos a ver de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros hablamos de la parte de registro. ¿Ya? Bien. Preguntas. Me parece que no, Lice. Ya, listo. Entonces, yo voy a tener una tabla en la cual voy a tener datos, ya sabemos lo que es un dato, y este conjunto de datos me van a representar un conjunto de registros y eso me lleva a una información. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable de datos, cuando yo hable de tabla, perdón, voy a hablar de datos y voy a hablar de un conjunto de registros. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esta tabla? ¿Sí? Voy a poner en la primera, cédula de ciudadanía, voy a poner nombre, apellido, edad. ¿Sí? Recordemos que yo esto luego lo puedo modificar, lo puedo ir desarrollando de algunas formas. ¿Ya? Le voy a dar un clic derecho sobre esta cruz que me aparece en la parte superior. ¿Sí? Bien. Yo estoy fuera de la tabla, esa cruz no me aparece. Me posiciono sobre la tabla y hay un pequeño recuadro en la parte superior izquierda. Le doy un clic y me marca toda la tabla. Le doy un clic derecho o un clic secundario y le voy a dar un clic donde que me dice insertar título. Y en título me va a aparecer tabla. Sí, me dice tabla 1. Esto de acá yo puedo irle modificando. Sí, ecuación, ilustración. Posiblemente si necesito más tipos de rótulos, ya vamos a ver a nivel de imágenes. Voy a tener que ingresar esta parte a nivel de imágenes. ¿Sí? Y me dice tabla 1. Entonces digo tabla, por poner un ejemplo, datos personales. ¿Sí? Tabla 1, datos personales. Y me aparece este nombre acá arriba. ¿Sí lo vimos? Sí, profe. Ya, perfecto. Hoy voy a hacer lo siguiente, voy a insertar otra tabla. ¿Sí? Y en esta tabla voy a tener la cédula de ciudadanía, voy a tener la asignatura 01, asignatura 02, digamos que este va a ser mi cuadro de calificaciones, asignatura 03, asignatura 04, ¿sí? Igual le voy a dar cierto tipo de criterios, ¿sí? Y voy a insertar el título. Esta tabla 2 va a ser, cuadro de calificaciones, ¿sí? Y miren, ya tengo dos asignaturas por acá. Yo podría insertar gráficos. ¿Cómo hacía para insertar gráficos? En la pestaña insertar, Ya, me voy hacia el menú insertar. en gráficos, Muy bien, tengo la parte de gráficos. y ahí escogemos el gráfico que deseemos. Voy De a acuerdo al seleccionar el gráfico, este gráfico, el primero. ¿Sí? Digo, aceptar.
Esperamos que el computador resista lo que estamos desarrollando. Sí, anda medio loco este computador. El día de ayer se me reinició. Tuve que emplear algunas cositas por ahí que me estaba dando problemas. Ya, digamos, sí, por cuestión de tiempo le voy a dejar este gráfico como tal. Voy a insertar otro gráfico. Sí, digo que va a ser circular. Va a ser a saltar. Listo. Están los dos gráficos insertados. Ahora, sobre este gráfico le voy a dar un clic secundario. Esperen un segundito. ¿Sí? Y también tengo insertar título. Me da como tabla, me dice ecuación, me dice ilustración. No es ninguna de esas. Si yo necesito otro, le digo nuevo rótulo. ¿Sí? En este caso necesito esta parte. Digo que va a ser de tipo gráfico. Y automáticamente me enumera. ¿Sí? Solamente debo ponerle el tipo que va a ser gráfico. ¿Sí? Digo, este gráfico va a ser de oportunidades laborales. ¿Ya? Y acá abajo, nuevamente digo insertar título. En el gráfico 2, digo datos ocupacionales. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que yo puedo desarrollar con esto de acá? Recuerden, yo venía hacia referencias. Esperemos que se me active. Ya. Y podía venir a tabla de contenido. Cuando yo le habilitaba dentro de lo que era tabla de contenido, ¿quién me recuerda eso? ¿Qué es lo que yo podía hacer dentro de la tabla de contenido? Agregar el contenido de un archivo o el índice. Agregar lo que comúnmente llamamos índice. ¿Sí? Eso es lo que me permitía la tabla de contenido. Listo. Pero si nosotros nos fijamos, esto trabaja con los tipos título. ¿Sí? Eso es lo que me hace comúnmente. A ver. Perdón. Cierto, esto de la ubicación de los términos va a variar dependiendo de qué tipo de objeto vaya insertando. Sí, recuerden, tabla en la parte superior, gráfico se me inserta en la parte inferior. Bien, yo ya tengo esto de las tablas de contenidos, ya sé qué índice me va a hacer. Me va a hacer cuando yo lo agregue como tipo título. Pero yo me vengo hasta este espacio que me dice títulos, ¿sí? Y van a encontrar algo que me dice tabla de ilustraciones. Una opción que me diga tabla de ilustraciones. Yo le voy a dar un clic. Miren, yo puedo seleccionar ecuación, gráfico, ilustración, tabla. Voy a seleccionar el de gráfico y le doy un clic. Sí, recuerden, esto yo le puedo insertar donde yo desee. Si me dice, hay que insertar en la parte inicial del archivo, tengo que irme hacia la parte inicial e inserto ahí. Si me dice en la parte final, me voy hacia la parte final y lo inserto. Por lo general, estas tablas de referencia, estas tablas de índices, como le conocemos, se van a encontrar no en una parte, ¿cómo se llama? Intermedia, siempre al inicio o siempre al fin, dependiendo de lo que nosotros hagamos. ¿Sí? Y lo mismo puedo desarrollar con la parte de tablas. ¿Ya? Como le puse datos diferentes, entonces me dice gráfico 1, oportunidades laborales, gráfico 2, oportunidades, datos ocupacionales, tabla 1, datos personales, tabla 2, cuadro de calificaciones. ¿Sí? Yo lo puedo desarrollar de esa manera. ¿Ya? Puedo hacerlo de otra forma igual.
¿sí? Si yo me voy hacia la parte inicial, me voy hacia los estilos, me fijo que se encuentra dentro de un aspecto de descripción, ¿ya? Y si me voy hacia la tabla y me voy a estilos, también se encuentra como descripción. Entonces, voy a... solamente por enseñar las diferencias, me voy hacia la tabla de referencias, digo tabla de contenido, digo tabla de contenido personalizado, ¿sí? Yo puedo empezar a utilizar algo acá, digo perdón, no modificar, digo opciones, ¿sí? Y miren, el título 1 es nivel 1, 2, 3, si yo lo voy borrando, simplemente se elimina esto y yo digo que el título, el tipo de descripción, que es el que se encuentra, va a ser el nivel 1, ¿sí? Aceptar, aceptar, y acá tengo otra tabla de contenido. Si quiero hacerle por separado, debería utilizar un estilo para tablas y un estilo para gráficos, es decir, debería modificar ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Preguntas? Listen, una preguntita. Claro. ¿Me podría explicar cómo le puse eso, por favor? Esta última parte, Sí, pues. ya. ¿Se recuerdan de los estilos de párrafo? Chicas, ¿se recuerdan sobre los estilos de Ya. párrafo? Sí se recuerdan eso. Cuando modificamos el título 1, el título 2, el título 3. ¿Sí se recuerdan o no? Sí, Sí, listen. listo. Ya, listo. Sí. Entonces, eso es lo que hicimos en estos momentos. Yo vengo acá, perdón, me vengo hacia lo que me dice tabla 1 y voy a revisarle qué tipo de de estilo de párrafo tiene. Me dice descripción. ¿Sí? Sí estamos hasta ahí. Sí, profe. Ya, listo. Va a pasar lo mismo con la parte de gráficos. Me va a aparecer como tipo descripción. ¿Sí? Bien. Yo me voy hacia el espacio donde me indique el documento que debe ir esta tabla de contenidos. ¿Ya? Recuerden, tipo, descripción. Me voy a tabla de contenido y miren. Por lo general me dice las tablas automáticas, título 1, 2, 3. Sí, esto es lo que me aparece. Pero yo puedo seleccionar algo que me diga tabla de contenido personalizado. ¿Ya? Entonces, por lo general me aparece de esta forma, pero yo puedo crear una tabla de acuerdo a lo que yo necesite. Digo opciones. Miren, nivel de la tabla de contenido. Tengo nivel 1, 2, 3. Sí. Si yo elimino estos valores, ¿sí? Simplemente se me eliminan esos vistos. Fíjense, no tengo más. Entonces, digo que me ejecute en un nivel 1 la parte de descripción. ¿Por qué? Porque ese es el estilo que maneja la parte de tablas y de gráficos. Si yo quiero hacerle por separado, debería tener dos estilos diferentes, es decir, debería crear un estilo para el título de tabla y un estilo para el título de gráfico. ¿Sí? ¿Sí, chicas? ¿Hasta ahí? Así es. ¿Ya? Entonces, acá le doy un clic en aceptar y le doy un clic en aceptar. Y se me genera la tabla de contenido en relación a estos títulos. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ya. Bien. Entonces, perdón.
me regreso, me regresaba, me regreso para acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Sí, vamos a tener entre 10 a 15 minutos para que insertemos en nuestros archivos de Word. Espero que la mayor parte pueda estar trabajando a nivel de computador. Insertemos en nuestros archivos de Word tablas, gráficos, imágenes, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con ustedes. Si alguien tiene una inquietud en cómo insertar una tabla, si tengo una inquietud en cómo insertar un gráfico, en cómo insertar una imagen, simple, por favor, recuerden, acá lo que necesito es que nos quitemos esos esquemas que comúnmente decimos, ¿qué dirán mis compañeros? Han de decir que yo no sé. Sí, quitémonos eso y quien necesite ayuda, me la dice. Yo en estos momentos me mantengo acá, me voy a mantener con el micrófono apagado, pero alguien que necesite algo, me lo dice. Compartimos pantalla del trabajo que requiera hacer y nos ponemos a trabajar. Sí, así que por favor, si necesitan ayuda, me la dicen. Insertemos gráficos, imágenes, tablas en nuestras hojas de Word. Si es que pueden utilizar el archivo base que les entregué la otra vez, háganlo, porque se va a ver mucho mejor con mayor cantidad de información e insertándolo en partes intermedias, los gráficos, las imágenes y todo lo demás. ¿Sí? Cualquier cosa ya saben, me la dicen. ¿Ya están en la caja? Ah, ya están adentro. Ya. Ya. ¿Cómo lo vamos a activar ya? No, si le pone, no le enciende, pero si le pone para arribita, sí se prende. Ya dañado. Ya. Ya, chao. Ya inserté el listen. Ya, ya María, ¿qué tal? ¿Qué nomás insertaste? Hice una tabla e inserté una imagen. Ya, María, te voy a solicitar algo, ¿ya? Inserta en sitios diferentes, es decir, ya insertaste una tabla, ya insertaste una imagen. En una parte inferior, insértale otra tabla y luego insértale otra imagen y luego insértale un gráfico también, ¿sí? Necesito justamente que se vaya revisando que funciona, no haciéndolo de forma seguida, sino también de forma separada, porque nuestros documentos siempre van a tener los gráficos, las imágenes siempre en forma separada, ¿sí? Y esto para todos, por favor, vayamos insertando más de un objeto y de manera alternada, ¿sí?
Sí, María, ¿sí me escuchaste? Sí, Licen, sí le entendí. Ya, chévere. Hagámoslo, ¿ya?
¿Cómo vamos, chicas? Ahí dicen más o menos. ¿Y ese más o menos qué significa, Isa? Ya me perdí un rato. ¿Pero ya encontramos el rumbo o no todavía? Sí dicen más o menos. Ya. ¿El resto cómo está? Bien dicen. Sí, Fernanda, listo. No me digan que aquí solamente está María, Fernanda e Isabel. Yo me tocó volver a descargar el documento porque no lo encontraba. Ah, Pero ya lo ya. encontré. Pero bueno, ya lo hiciste. Sí, estoy en eso. Ya, chévere. ¿Y el resto, por favor? ¿Ya desarrollamos algo o no? Carol Morales, Dígame, Licen. ¿desarrollaste algo? No, no encuentro el archivo. Estoy Recuerden algo perdida. importante. Necesitamos trabajar. Creo, Ya, dicen, creo que ya terminé, creo. ya listo. Estefanía Villasís. Estefanía Villasís. Licen, ella creo que estaba teniendo problemas de internet, si no me equivoco. Ah, no, no, no me ha dicho nada. Bueno. Eh, Evelyn Paredes. Evelyn Paredes. Licen, dice la compañera que no puede encender el micrófono. Ya. Yo Ramírez. Yo Ramírez. Leonela Proaño. Sí, estoy haciendo, licenciada, que mi compu está un poquito lento. Listo. Lupita Cabascango. Profe, buenas tardes. Sí. Ay, disculpe, yo estoy en el laboratorio de aquí del instituto Ya. y por eso no puedo hacer porque no tengo la compu. Listo. Bueno, Recuerden que esto tienen que luego igualarse. Tenemos que desarrollarlo. Ya entramos en una fase práctica y ahí sí vamos a estar complicados con muchas cosas. sí, Listo. profe, no se preocupe, ya llego a mi casa en igual. Ya. Lupita Cabascango. Sí, dicen igual estoy en las prácticas, pero igual sí le estamos poniendo atención. Que apenas salgamos nos ponemos al día con respecto a las tareas. Ya.
¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? Madi Flores. En esas ando. Listen, perdón que le moleste, no, pero sigo perdida, no encuentro el archivo. Por favor, ¿me puede ayudar? Tienes que buscarlo en la plataforma, ¿está? Es que a mí, no sé por qué, pero a mí no me asoma. En la plataforma, Ahorita, en la parte de la tarea está. Ese archivo ya lo teníamos desde hace rato. ya, ahorita le vuelvo a revisar, Liz. Voy a Listo. actualizar la página. Madi Flores, Sí, Listen, yo sí estoy haciendo. ya. Ahí está. Mónica Andrea Tunja, Buenas tardes, Listen, igual sí lo estoy haciendo. listo. Natalie Garcés, Buenas tardes, Listen, estoy todavía haciéndoles. ya. ¿Quién está con el usuario de Rocío Poliniza? Es Michelle Rivera, Lice. Ah, ya. Michelle, Dígame, Listen. cuéntame, ¿estás desarrollando el trabajo? Sí, Listen, solo que mi compu está un poco media rara. Está media dañada. Ya, listo, listo. Pero por favor, vamos a hacerlo, ¿sí? Ya. Vanessa Tumaya, Sí, Lice. ¿sí estás desarrollando? Ya, Lice. Ya, listo. Vanessa Flores, Estoy haciendo, Listen. Caterina Yumbo, Sí, lo estoy realizando, Inge. ya. Zoila, Sí, sí, lo estoy haciendo, pero todavía no lo termino. ya, listo. Bien, a ver, estamos próximos a salir a nuestro receso, ¿sí? La idea es regresar y regresamos a desarrollar esta parte del trabajo. Pero ustedes van a ser quienes comparten pantalla. Entonces, por favor, recuerden que necesito del trabajo de ustedes. Sí, ya entramos en una fase netamente práctica. Adicionalmente, siguen existiendo personas que están llegando tarde. Por favor, vamos a revisar todas esas cosas. ¿Sí? Listo. Nos vemos de aquí a las 13 horas con 10 minutos. ¿Ya? Gracias. Gracias, Inge. Gracias, profe. Gracias.
Chicas, ¿me escuchan? Sí, jefe. Listo. Sí, sí. Bien. Vamos a empezar esta fase práctica del lado de ustedes. Y para eso necesito un voluntario o voluntaria que me ayude con esto. En caso de que no haya voluntarias, elegiría yo quienes van de voluntarias. Sí. Así que... ¿Podría ser yo de pronto? Ya, María, dale. Listo, gracias. Por favor, comparte pantalla y de ahí vamos al trabajo como tal, ¿ya? Ya listo, María, por favor, indícanos dónde se encuentran A ver. tus objetos, sí, tablas, gráficos, todo lo que hayas insertado. Aquí están, Listen, insertados los gráficos. Ya, Claro que yo le hice de una manera un poquitito diferente en las tablas y al insertar las imágenes, porque mi computador como que tiene una pequeña modificación, pero el resultado fue ese. No sé si se está viendo. sí, se está visualizando. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes agrandarle un poquito el zoom? Ya, De listo. pronto ahí, ¿Ya? A ver, en este archivo, a ver, ¿esto qué es? ¿Puedes darle un clic ahí? Ya, esta es una tabla de referencias, listo. es una tabla de contenido esto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hoy vamos a generar, luego de esta parte, una tabla de contenido de gráficos y otra de tablas. ¿Sí? Entonces, luego de eso, muy bien. A ver, primero yo voy a intentar hacer el gráfico. Le pongo insertar. A ver, espérate. Ya, primero me vengo a la tabla donde usted nos indicó. ¿Ya? Ya. Y pongo insertar tabla de ilustración. ¿Ya? Le pongo aceptar. Listo, ahí están las ilustraciones. Lo que no Sí. están son con los números de página. Y Siempre se recomienda utilizar números de página. Vamos nuevamente, a ver, eliminemos esto e ingresemos nuevamente a la... Perdón. Vamos hacia la misma, insertar tabla de ilustraciones. ya. Perfecto. El tipo y a ese estilo le vamos a modificar. El estilo personalizado. Y a ese le vamos a cambiar por el de gráficos o por el de... Yo no tengo esa opción, Listen. A ver, ¿puedes dejarme ver? No, abajo, donde que te dice estilo. Estilo. Perdón, la primera opción, un poco más de arriba. Una más, esa de ahí. A ver. Dale un clic ahí. Ahí dice estilo personal, clásico, elegante, centrado, formal. Y sencillo. abajo, Mm, no le visualizo bien. Dice ilustración, tabla, Ya. A ecuación. ver, entonces vamos a elegir la parte de... ¿cómo les tenías? ¿Como tablas? Ilustración. Ya, a ver. Listo. Arriba tienes esa opción de ahí. Ya, aceptar. Sí. Listo. Ya. Ya. Y Y luego, de la misma manera deberíamos hacer para la parte de imágenes, para la parte de gráficos en caso de tenerlos. Sí. ya, ahí, así. Claro, pero mira, nuevamente le sacaste sin números.
Ya le pongo. Ya. Hay cosas que de pronto esta máquina cambia y por eso a veces me confundo con lo que usted me explica, dice. Ah, no, no es problema. Mira, a ver, el asunto, si te fijas, lo estás desarrollando. Sí. Ahora, Ya. ¿qué es lo que nosotros tendríamos que realizar ya como una fase? Y bueno, esto va para todos, ya de aquí, ya vamos a ir pensando en, en nuestro tema del material lúdico, del mandil lúdico, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos información de referencia que sea, ¿cómo se llama? Perdón, que sea información científica. Cuestión número uno, ¿cierto? Ya. Ya. Qué más necesitamos? Necesitamos, ¿cómo se llama? Que tengamos eh, tablas, gráficos, imágenes, dependiendo de los casos. Y vamos a tener que desarrollar esto, posiblemente sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo depende de qué formato nos entreguen. Ahora, si dentro del formato no nos dicen que insertemos tablas de contenidos, perfecto, no los insertamos. Pero si es que necesitamos insertarlo, debemos hacer toda esta configuración que acabamos de desarrollar en estos momentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir trabajar de una manera adecuada, correcta, ¿cómo se llama? A contenidos que pueden ser útiles o que deben ser referenciados dentro de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Ya en tu caso, María, ya está realizado algo, pero como les digo, tenemos que ir pensando ya en la parte de un trabajo real para el desarrollo de esto. ¿Ya? Y esto, por Una si acaso, preguntita, nos Liz. sirve de igual manera para la parte de desarrollo del proyecto de titulación. Así que muy importante que lo consideren y más que todo que lo aprendan. Listo, María, te agradezco. Vamos con alguien más. Dicen, yo tenía una pequeñísima pregunta. Dime, María. En los títulos, yo puedo marcarle también con números. ¿Puedes marcarle con? Por ejemplo, ahí puedo insertar cuando usted nos enseñó título 1, título 2, título 3. Y para hacer la tabla de contenido mucho más rápido. A ver, hay cosas que debemos irlas desarrollando y realizando. Esto de los títulos, ¿sí? El título 1, título 2, título 3. Recordémonos el símil que les hacía. ¿Qué viene a ser un título de libro? O el tema del libro. ¿Qué viene a ser el título 1? Viene a ser una especie de capítulos. En nuestros casos pueden ser los apartados, por decirte. Marco teórico, bueno, el primero toda la fase introductoria, luego de eso tenemos marco teórico, después tenemos el desarrollo metodológico, ¿sí? Cada uno de ellos puede ser título 1. Cada subtítulo que nosotros tengamos dentro de cada espacio de esos van a ser para nosotros un título 2. Por decirte, del mandil lúdico, ¿sí? Marco teórico. Ese es nuestro título, debe estar como título 1, ¿ya? Dentro del marco teórico del mandil lúdico, nosotros deberíamos establecer qué vamos a entender por lúdico, deberíamos trabajar qué es un mandil, ¿sí? Y son definiciones que debemos enmarcarlas dentro del marco teórico. Entonces, mandil ya es título 2. Dentro de eso, hablar de la parte lúdica, ya es título 2. Podríamos hablar de ¿cómo se llama? Podríamos hablar
De materiales, ya es título, ¿cómo se llama? Título 2. Ahora, yo estoy hablando de materiales y puedo empezar a establecer como formas de trabajo. No sé, se me ocurre... ¿Qué materiales nomás han revisado que puede tener un mandilúdico? Digamos tela. Sí, tela ya viene a ser un título 2. Perdón, un título 3. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros vamos a ir desarrollando justamente están enmarcadas dentro de esta fase y dentro de la parte de utilización. Por ese motivo, trabajaríamos con esta parte de los títulos. Ahora, dentro de ¿cómo se llama? Se me va. Dentro de imágenes que nosotros tengamos, esas van a tener su propio tipo de configuración, ¿sí? Y por eso para nosotros estaba como un tipo de descripción, ¿ya? Esas cosas son las que nosotros también debemos ir identificando de acuerdo a lo que nos diga la norma, cómo debo utilizar yo ese tipo de estructuras, qué tamaño pueden tener, porque eso está dentro de las normas APA, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de, configurar, y por eso no podríamos cambiar la estructura en relación a cuál va a ser nuestro parecer. Lo que sí podemos es cambiar los nombres a los títulos o generar nuevos estilos de párrafo dentro de los procesos. Eso sí podemos hacer. Y si de pronto tú quieres cambiar el nombre o basarte con un nombre propio, puedes hacerlo, ¿sí? Pero no más. ¿Ya? Dicen, yo tengo una inquietud. Dime. El documento que está en la plataforma, tenemos que nosotros hacer como hicimos en la anterior clase, encerrándolo en ese cuadro, poniendo título 1, título 2, todo eso. A ver, recuerden, ese documento que nosotros estamos revisando, que nosotros estamos trabajando, viene a ser un documento de ejemplo. Ustedes pueden utilizar cualquier documento que consideren necesario, pero en todos los casos tienen que hacer la práctica completa. Sí, no, es específicamente por eso. ¿Por qué? Porque no serviría de mucho el que yo diga, a ver, vamos a insertar un gráfico y le vamos a dar un título. Sirve como una fase práctica, pero al final de cuentas no es como encontramos un documento en la vida real. En la vida real encontramos texto, encontramos imágenes, encontramos tablas, y todo eso deberíamos nosotros desarrollarlo. Sí, nos sirve el otro archivo, nos sirve específicamente porque ya tenemos una cantidad de texto ahí, pero no es específicamente porque ¿cómo se llama? Ese va a ser nuestro trabajo de presentación o un trabajo a presentar específico, sino es netamente por cuestión de práctica. Sí, Michelle. Sí, dicen, eso le iba a preguntar, o sea, tenemos que poner más, o sea, más o menos entiendo que hay que poner en el documento imágenes, así como dice que en otro documento tenemos que poner imágenes, la tabla y todo lo que nos dedicado, ¿verdad? Sí, no estoy mal. Claro. Ya dicen, ya lo entendí. Muchas gracias. Listo. Bien, a ver quién más me puede ayudar dentro del proceso. Tenemos que indicar lo que hicimos en este momento, Licen. Ajá. Ya, yo le indico. Ya, Inge, este es el que yo hice. Ya.
Está ahí una tabla, le puse la tabla de contenido, está un gráfico que está con los títulos, aquí está otra tabla, aquí está con datos y acá abajo le hice le copié, le hice imagen a este archivo Ya. y aquí está la tablita de y ya. Ya, y lo de abajo es es la tabla de contenido de imágenes. Sí, acá abajo hay una de imagen. Esta es la de la imagen, porque solamente está esta Ah, imagen. ya. Sí. Acá es de la de ilustración de las tablas y los gráficos. Ya. Al final, lo que necesitaríamos es, ¿cómo se llama? Perdón. Al final, lo que necesitamos justamente es desarrollar esta fase de práctica. Como les digo, al momento estamos haciendo cosas solamente por cuestión de ejemplo y ver que funcione. Luego de eso, obligatoriamente necesitamos ya adaptarle a cosas importantes, ¿sí? A cosas que ya sean reales, ¿ya? Por Bien. favor, gracias Fernanda por ayudarme a compartir. ¿Alguien más que necesito revisar cómo han ido avanzando? Por favor, ¿quién más? Listen, yo tengo una, pero no sé si está bien. A ver, necesito revisar. Ya. Listo, ya. La verdad que no sé si esté bien. Ya. A ver, Carol, por favor. Ya, verá, yo puse esta tabla de tipo gráfico, también que yo he conocido. Ay, perdón, se salió. Ya, que yo he conocido esta tabla tipográfico, esta tabla que la verdad no llené porque no sabía qué ponerle aquí, pero yo sí he manejado bastante lo que es esta tabla para hacer tal vez mis horarios. Ya. Ya, y tengo esta tabla de aquí que dice tabla de contenidos. Claro, pero mira, lo que necesitamos es generar de forma automática esto de tablas y esto de gráficos. Para eso, ¿qué nomás había que manejar? Hay que manejar los títulos de las tablas y los títulos de los gráficos, títulos de las imágenes. Ya, en este caso le cambiaría lo que es el nombre de la tabla, en este caso sería para el mandílico, ¿verdad? Ya. Ya. Y bueno, pero sí están bien, ¿verdad? Solo me tocaría cambiarle lo que son los nombres. Claro, pero es que, mira, al final de cuentas, no estás generando una tabla de contenido automática específicamente para esto, de imágenes y perdón, de imágenes, cuadros o tablas o gráficos. Sí, y eso tenemos que realizarlo. La idea justamente va por esos lados. Al momento que tú no lo desarrollas, al momento que no lo desarrollas, tú puedes sacar el título como lo acabaste de hacer, pero no estás desarrollando en sí la tabla de contenido de forma automática. ¿Sí? Entonces, de esa parte, por favor, Carol, revísalo. Ya, listo, yo voy a arreglar. Listo. ¿Quién más? ¿Puedo yo, profe? Dale, Isabel.
Ya, ese es o sea, lo que hicimos ahorita, profe. Ya, ¿y dónde están los nombres? Pero, No, sí, no les visualizo. ¿Están ocultos? ¿cuáles nombres dicen? Nombres de los gráficos. Este gráfico no lo veo con nombre. Las tablas sí. Sí, ese. Sí, lo que pasa es que como le digo, ahí me perdí un poquito porque en la clase pasada hicimos este de acá, pero Ajá. este sí me salía con los datos aquí. Y en la clase de hoy ya me perdí un Ya poco. verás, dale un porque- clic sobre un clic secundario sobre este que dice ventas. Ya. Ya. Y ahí te dice insertar título. Insertar título. Ya. ¿Qué tipo es? Espérate un momentito, ya no le vi. Nuevamente, ya, dale perdón. lo mismo. Es que no, mira, este no es tabla. Ah, no es tabla. No, rotular, donde te dice ese de ahí, dale un clic ahí. Este de acá, si es que puedes editar los datos, es gráfico. Si no los puedes editar porque es solamente estático, es imagen. Sí, entonces de ahí en Pues es rótulos, Imagen. no sé si será gráfico o imagen, eso tú lo sabes. Ese es un gráfico. Pero, a ver, eso te digo, si puedes modificar los datos, No, ya, entonces es imagen. pues ahí pongo así. Ya, imagen, y de ahí arriba le debes poner el nombre. Entonces, al momento que tú desarrolles ¿cómo se llama? Que desarrolles la tabla de contenido, ya puedes desarrollar una que sea de imágenes. ¿Sí? No está separada. Claro. Ya dice. Ustedes Ahí estaba perdido un poquito. revisen de pronto en la parte de proyectos de titulación, de cualquier tipo de institución de educación superior, específicamente, van a darse cuenta que tienen la tabla de contenidos de imágenes, la de gráficos, que son las principales, o de ilustraciones y de gráficos, ¿sí? Y tablas, son las principales. ¿Sí? Entonces, tengo una pregunta. dime, Michelle. Dice, ¿en dónde podemos encontrar ese documento que nos estaba enseñando en clases? No, a ver, es un documento que lo descargué, no es un documento ni creado ni desarrollado. Es un documento descargado dentro de cualquier tipo de plataforma. Ustedes pueden encontrar. Yo específicamente Perdón, me es el descargué de monografías.com. Está, Sí, es el mismo Vincent que ocupamos el parcial anterior, el mismo que se subió al Drive. Ese. y es el mismo que les puse, ¿cómo se llama? Dentro de una tarea, creo que les puse, si no estoy mal. Ya. Sí, usted nos reenvió al chat Es y el está mismo. en el Ya, está en ese el de chat. ahí, ese de ahí, ese de ahí. Pero en estos momentos, a ver, se les dijo, es específicamente por el hecho de que tengan un documento para desarrollar una práctica un poco más amplia. Pero básicamente no es que interfiera en algo específico esta parte del documento. Sí, es netamente porque desarrollen una práctica un poquito más grande, más completa. Sí, es por eso específico, no es porque este documento es súper importante. Es un documento más para una práctica. Listo, ¿algo más? Ya, ¿Alguien listo, más? muchas gracias.
Perdón. Disculpe, profe, verá, yo estaba haciendo en un documento nuevo, pero ahorita ya le entendí que hay que hacer en el mismo documento del parcial pasado, porque ahí está la información. A ver, no, pero verás, esa información es de práctica, esa información, hagan cuenta que esa información no existe. Nosotros lo que debemos desarrollar es en un documento que realmente sea académico. Nosotros estamos en estos momentos en una fase de práctica. Sí, no debemos confundirnos en esa partecita. Estamos específicamente en una fase de práctica. Ah, ya, porque yo tenía ahorita sí lo que hicimos en estas 2 últimas clases, pero le estaba ya pasando al otro para tener ya eso, pero bueno, ya le voy a seguir guardando. Listo. Bien, ¿alguien más dentro de esta parte? Bien, creo que no hay alguna duda más. A ver, dentro de todo el proceso, por favor, algo que debemos quedar claros es que en todos los casos, porque hay compañeras que se unen por medio de teléfono celular, y está bien, hay de pronto compañeras que posiblemente ni se unan, ¿sí? Dentro de todos los casos, lo que necesitamos es que se desarrolle esta fase de práctica, ¿sí? Y para eso tenemos que ir trabajando también en relación a conseguir nuestro proyecto de aula. Nuestro proyecto de aula está enfocado en la parte del mandilúdico. Ustedes ya recopilaron información acerca del mandilúdico. Ya debemos empezar a escribir acerca del mandilúdico. Sí, debemos empezar con la parte de la parte teórica, del marco teórico, también del estado del arte, ¿sí? Y para eso nos debe servir esta fase de Word. Algo más que tenía que decirles, y ya estamos culminando esta parte de Word en sí, pero eso no significa que dejemos de utilizarlo. Lo vamos a seguir utilizando porque específicamente es una herramienta muy importante para todo lo que tenemos que empezar a desarrollar, y por ese motivo, por favor, van a existir muchas evaluaciones que estén enfocadas hacia la parte de procesamiento de texto. Van a existir muchas evaluaciones que en algún momento digan esto también es parte del trabajo, por más que no veamos la parte de Word, que estemos viendo la parte de hoja de cálculo, y no quiero que en esos momentos me digan, profe, esta parte ya me olvidé. No, necesitamos obligatoriamente trabajar en estas cuestiones. Necesitamos seguir potencializando más. Recordemos y recordarles que nosotros tenemos ¿cómo se llama? Tenemos luego una fase de titulación que está enfocada en proyectos, en algunos casos o en muchos de los casos es la que más se utiliza, ¿sí? Y esos proyectos de titulación nos deben servir justamente para el desarrollo o más bien dicho, nos debe servir para sacar a flote nuestros conocimientos de procesamiento de texto. Posiblemente nos quedamos también con una parte de lo que es el trabajo a nivel de
de procesamiento de texto en software libre, en lo que es el LibreOffice. Si es que podemos, luego lo retomaríamos, pero nos debe servir específicamente en que nosotros conozcamos que existen más plataformas, que no existen solamente las de Microsoft, existen muchas otras plataformas que nos van a ayudar dentro de estos procesos. Debemos comprender que en algunos casos, algunas instituciones, no todas, son pocas todavía, o no tengo referencia de muchas, ¿sí? Que han pasado su trabajo a nivel de herramientas diferentes a las de Microsoft. Y esto no es que yo sé Microsoft y con eso deberíamos trabajar. Todo va de acuerdo a proyección institucional. Y esa proyección institucional nos debe ayudar a nosotros a reflejar algunas cosas importantes dentro de todo el proceso. Entonces, perdón, bajo estas circunstancias, bajo estas características, invitarles nuevamente a que sigamos con esta parte de trabajo, porque va a ser útil para ustedes. Invitarles a que vayan explorando algunas cosas adicionales, porque posiblemente me van a decir esta parte el profesor no nos enseñó. La idea siempre va a ser que trabajemos más allá de lo que el profe nos enseña o nos deja de enseñar. Sí, la idea va a ser perdón, la idea va a ser, ¿cómo se llama? Que nosotros estemos al tanto de cosas que debemos hacer y que podemos hacer. En algunos casos suelen decir, pero yo no voy a trabajar en cuestiones de secretaría, y no sabemos en qué momento nos toca trabajar dentro de esta fase de ofimática. Una cuestión adicional dentro de todo este proceso que nosotros tenemos que realizar es el hecho también de empezar a conocer cierto tipo de procesos matemáticos, aritméticos. Les pido de favor, revisemos cómo se llama una factura, qué datos nomás tiene una factura, porque la factura ya dentro de hoja de cálculo va a ser un ejercicio que nosotros lo podemos hacer de forma transversal, es decir, utilizándolo mucho tiempo, pero netamente nos sirve para aplicar un sinnúmero de fórmulas, funciones, sí, y ese es otro de los aspectos que a nosotros comúnmente nos afecta. A nivel de procesador de texto, y algo que no hemos hecho evaluación como tal, nos afecta mucho la parte de ortografía, ¿sí? A nivel de hoja de cálculo, lo que más nos suele afectar es la parte de procesos aritméticos, matemáticos. Entonces, necesitamos trabajar en los dos ámbitos. Y por eso, ya cuando entremos en esta parte de hoja de cálculo, voy a hacer también que vayan redactando cierto tipo de cosas, porque necesitamos de manera obligatoria también trabajar en esto de ortografía, trabajar en un buen diálogo, trabajar en procesos que nos ayuden a desarrollar todo este tipo de cosas, ¿sí? No sé si hay alguna inquietud, hay alguna pregunta en todo esto. No, dicen. Por ahora no, profe. Por ahora no. Listo. Entonces, chicas, les agradezco mucho por la atención. Espero que culminen con muy buena actitud esta jornada. Espero que el fin de semana sea siempre para energizar nuestras baterías, ¿sí? A seguirnos cuidando. Ya vemos que por ahí nos quieren empezar a dar muchas más libertades dentro de lo que es este tema de la pandemia, pero eso no debe quitar el hecho de nuestra responsabilidad en cuidarnos. Por favor, también sigamos con buenos hábitos dentro del manejo de clases. Recuerden siempre tener un poco de agua a su lado. Recuerden el estirar las piernas de manera
continua, no quedarnos solamente sentados, eso nos provoca daño y necesitamos estar muy bien mentalmente, estar bien físicamente para que en nuestros estudios y en toda parte de nuestra vida nos siga yendo de lo mejor. Sí, muchos éxitos y muchas gracias por la atención. Muy amable licenciado, que tenga buena tarde. Gracias, pasen bien. Gracias, profe. Muy amable. Chao, chao, pasen bien. Gracias. Hasta luego. Chao, pasen bien.